siglo antes, Ezra Miller logra entender por qué es desesperante para muchos cuando conoce su versión joven y termina por no aguantarse ni él mismo. Si alguien te dice que no viajes por el tiempo, no viajes por el tiempo, y menos si ese alguien es el Caballero Nocturno, el Turno. La primera película en acción viva del Corredor Escarlata por fin fue lanzada. Pero para hablar de ella y no caer en los tan sobados, está muy mala porque no me gustó, o el está buena porque yo lo digo, vayamos con pasos más lentos que Barry Allen antes de que lo bañaran con químicos. Precedentes. Para entender un poco más lo que vamos a reseñar, hablemos de estas historias en particular. Crisis en las Tierras Infinitas, el mega evento más famoso de DC Comics que fue planeado para celebrar los 50 años de la editorial y de paso dar orden a sus historias y personajes que tenían distintas versiones y hasta características que creaban una confusión total entre los lectores. El multiverso se clasifica por tierras y cada una de ellas tiene un número. Hora cero. La segunda barrida para dar aún más orden a DC Comics. En ella, los personajes muertos y también de diferentes épocas, tierras y eras reaparecen o se mezclan mientras otros recuerdan sus vidas, pero no sus destinos anteriores, como si para ellos nada hubiera pasado. Flashpoint. Sí, aunque muchos no lo crean, The Flashpoint Paradox fue el primero cómic. Mucho mejor ilustrado y mejor escrito que la adaptación animada. Aquella miniserie del 2011 en la que Barry Allen recuerda y sabe que es Flash, pero se enfrenta a una vida con muchas diferencias. No tiene poderes, su madre está viva, Iris es novia de alguien más, Superman nunca ha aparecido y Batman no existe como lo recuerda. Al final de todo, hay una reestructura del espacio, tiempo y del universo como tal, siendo punto de partida para dar paso a los nuevos 52, una nueva etapa de DC Comics. Para hacer la primera película dedicada a un personaje, en este caso Flash, se usa como inspiración una historia que marcaba un fin de ciclo y que se adapte de manera tan libertina con muchas cosas desaprovechadas, pero llena de diversión. Es curioso que el origen marque un borrón y cuenta nueva. Veamos de qué va. Desde que inicia la película son claros que nos llevarán a un viaje por el tiempo, mostrando de manera cronológica los logotipos de Warner Bros. Y DC Comics para embarcarnos en una aventura en la que, igual que en Flashpoint, Barry Allen termina peor que Marty McFly, en un pasado que no puede comprender al inicio. ¿Cómo llega ahí? Sencillo. En medio de la frustración de no poder salvar a su padre previo a su juicio por el asesinato de su madre, Barry Allen descubre que puede viajar por el tiempo más allá de lo que lo hizo en la Liga de la Justicia, y en una operación que pretendía ser de entrada por salida para evitar que su papá sea acusado injustamente y de paso salvar la vida de su madre Linda, termina atrapado en el tiempo, interfiriendo con su propia versión de 18 años, perdiendo sus poderes mientras es testigo de la inminente invasión a la Tierra a manos de Zod y sus compinches. Lo malo. La personalidad de Barry. Desde su aparición en la Liga de la Justicia, Ezra Miller interpretó a Barry Allen con una personalidad que no es la de Barry Allen, y esta no es la excepción. El cambio de personalidades no es algo nuevo en las adaptaciones en acción viva de DC. Cosa similar sucedió con los héroes titulares de Batman v Superman, en la que el hombre del mañana era depresivo y oscuro, pero presumía que su escudo, en forma de S, significaba esperanza. Pero el Caballero de la Noche terminó siendo el faro en la oscuridad que guiaría a los metahumanos para hacer el bien, buscando lo bueno en las personas para crear la Liga de la Justicia. Conclusión: el murciélago significa esperanza. Con esto, podríamos pensar que los realizadores, además de uno que otro cómic del ya tan sobado Frank Miller, al parecer solo han leído o conocen lo siguiente. La Liga de la Justicia animada del 2001, en la que quien llevaba el rol de Flash no era Barry, sino Wally West. Pues justo en los cómics, Allen había muerto en 1985, en el número 8 de Crisis en las Tierras Infinitas. Wally, con una personalidad más relajada y desfachatada, había tomado el manto. Claro, era más joven. Así que esa puede ser el origen de la confusión. Da la impresión que por ahí ojearon JLA Cuerpos Ajenos, un one shot en el que los miembros de la liga cambian de mentes. Bruce queda en el cuerpo de Clark y Superman en el de Batman. Sí, yo creo que lo leyeron incompleto y además de ahí parte su confusión. Sí, eso debe ser. Y nosotros pensando que es porque hacen películas basadas en cómics, pero no leyeron ni las tiras del periódico. Tan mal pensados que somos, ¿verdad? Y yo soy el villano. El asunto del asesino de Nora Allen nunca se toca. Billy Cottrop interpretó a Henry Allen en las películas anteriores y en esta lo reemplaza Ron Livingston para hacer la chamba. Así, Barry tiene en todo momento salvar a su nuevo papá, de ser condenado, porque cambió su rostro, pero no su amor por él. Eso es ser un buen hijo, ¿no? En fin,
Aun cuando ve la oportunidad de viajar en el tiempo, tiene la gran idea de evitar la muerte de su madre al borrar la posibilidad de que Henry tenga que salir de casa, pero nunca pasa por su mente saber quién fue el asesino y que de alguna manera, aun con su padre en casa, podría llegar a refinárselos a ambos, dejándolo peor que a Batman, porque Bruce Wayne, por muy huérfano que haya quedado, no lo llevaron a un orfanato y se quedó con un buen colchón de dinero para sobrevivir. A Barry Allen lo hubiera dejado en un petate. Nadie aguanta a Ezra Miller, ni él mismo. Ezra Miller es un gran miscast que compite con Ryan Reynolds en Linterna Verde. Ambos son actores con un buen desempeño, pero simplemente sus personajes son para otras características. Una cosa es segura, además del talento, algo vio Snyder en Miller para la visión que tenía de su Flash. En este caso, esa hiperactividad no necesariamente significa velocidad. Aquí nos dan a Barry Allen por partida doble, uno más mesurado que en su debut en pantalla grande, obvio con más experiencia y encajando poco a poco en la sociedad. El otro, una versión joven de 18 años que es más irritante que cuando un turista extranjero va al baño después de comer tacos con salsa en México. ¡No! 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 Ahí se les pasó la mano, pero sirve para demostrar que ni Ezra Miller soporta a Ezra Miller. Hoyos en el guión. Como película de viaje en el tiempo, tiene sus agujeros de guión más rudos que las fosas marianas, pero esto es inevitable en este género. Debido a los eventos hay un momento en el que hay 4 Flash, pero se les olvida y solo nos presentan 2. Podría no molestar, pero es tan corto el tiempo en el que viajan que eso hace más obvio ese detalle, sobre todo porque los 2 Flash que ya están en el pasado no se dan cuenta que llegaron los otros 2 y viceversa. A Batman se le fue la libre. Como dicen por ahí, al mejor chango se le cae el zapote, en este caso a Batman. Now you wanna get nuts? Come on! Let's get nuts. Pues sí. El mejor detective del mundo, en una versión con más experiencia que la de Affleck, se lanza al ruedo así nomás contra una bola de extraterrestres sin preguntarle a sus 2 fuentes más cercanas, Flash y Superchica, si los kryptonianos tienen algún tipo de debilidad. Si se van a enfrentar a varios de ellos, era la pregunta más lógica. Haciendo a un lado ese detalle, a ninguno de nuestros héroes se le ocurre hacer team back para discutir una estrategia, aunque hay pecados peores que cometen otros superhéroes en otras películas, pero como este es Batman, el único e inigualable señor de los planes de la noche, sí es de extrañar. Efectos especiales que no se ven tan especiales. Los gráficos por computadora parecen que están sin terminar o sin tener un concepto singular. En este rubro no nos metemos mucho porque lo que nos importa de cualquier película o serie es que tenga historia y que pasen cosas. Y en Flash pasan varias, aunque esos bebés al inicio sí sacan de onda y pues parecen nenucos de mercado. De limbo en el tiempo, ahí está más canijo, porque si una verruga en la cara de alguien es inevitable verla, cuando Flash entra en este punto, parece que está rodeado de verrugas gigantes por todos lados. En la Fortaleza pensamos que no sirve de mucho tener grandes efectos especiales si el drama es mínimo, aunque sí podrían haber inventado un efecto más particular para ver el mundo a través de la fuerza de la velocidad. Textura de arena quizás, por aquello de las arenas del tiempo. Es una idea al aire, porque vamos, no todo tiene que ser rayos y luces mareadoras. Lo desaprovechado. Los cameos podrían haber sido parte de un gran final, con una batalla que desafiara nuestra imaginación, con las tierras colisionando y varias versiones de los personajes convergiendo para enfrentar a Zod y compañía en un licuado total de épocas, pero al final no hubo licuado y todo se quedó en puro ser fresa. Ay, no, quedó Somi. La película es Flash, así que podrían haber tenido al Flash de los 90s, a Grant Austin, que por cierto sí recibió a Miller en su serie y acá ni se acordaron de él. Bueno. Y hasta podrían haber metido una versión animada, puros flashes corrigiendo todo, mientras las versiones de otros héroes libraban la batalla de sus vidas, tenían el tiempo en sus manos, tenían los recursos, tenían los personajes. El mismo Andy Muschietti comentó que le dieron carta abierta a usar todo lo que quisiera del universo DC. Este muchacho argentino resultó ser el mayor crossover de 2 canciones de los Rolling Stones. You can't always get what you want, and time is on my side. Al público no le dio lo que quería.
tenían todo para hacer algo más grande y memorable, podrían haber mezclado las tierras presentando en acción viva las versiones de Cage, Ralph, Helen Slater, Wesley Shield, Linda Carter, etcétera, etcétera, peleando contra Zod en una mega batalla para que al final todo concluyera en un Big Bang reseteador. Pero bueno, estamos conscientes que a muchos de los guionistas no tocan nada del material original para documentarse y darse ideas que mucho menos iban a invertirle en algo de ese tamaño que reivindicara a la marca. Siendo sinceros, lo de los cameos al final fue nada más para poner algo sobre las diferentes tierras que hay y dar un poco de fanservice. Pero es ahí donde está más desaprovechado todo. Esta cinta podría validar todo, absolutamente todo lo que DC presentara más adelante, porque entonces cualquier cosa que se produjera en acción viva, animada o como se les antojara, podría decirse, es canon. Vive en tal tierra y en cualquier momento podremos sacar un crossover, una secuela o lo que sea, y el público aceptaría lo que se le presentara porque no sentiría que lo que van a ver o lo que ya vieron no vale. Mandaron a la zona fantasma la mejor oportunidad para presentar posibles proyectos a futuro como a Calvin Ellis, el Superman y presidente morenazo de los Estados Unidos de América de la Tierra 23. Proyecto que ha estado en rumor con Michael B. Jordan como titular. Con esta estrategia, al rato no habría quien se quejara de que se sacaran algo de la manga para ser inclusivos, como cuando lo hicieron al ver la apariencia de Sasha Calle como Supergirl, así como con este personaje, con muchos. Se desperdició una gran oportunidad creativa y comercial. ¿Habrá alguien en Tacuche que desde la comodidad de una silla acolchonada entienda esto antes de tomar decisiones? ¿Quién sabe? Es muy conocido el hoyo negro que divide al entendimiento de los ejecutivos hacia los creativos y sobre todo hacia el público. No estamos seguros de qué pasó acá, pero teniendo esto presente y con la conciencia que es lo único que nos van a proporcionar, entonces debemos tener la mente clara para solo una cosa: disfrutar y rescatar lo bueno en ello. Lo bueno es canon. Esta película de entender que Zack Snyder's Justice League es canon dentro de este universo al mencionar que Flash viajó en el tiempo en Rusia, aunque para muchos es un desperdicio porque es un universo que ya no existió y al que ya no se le dio continuidad, pero hey, vean el lado positivo, al menos la Justice League no es válida y tampoco Bruce Wayne le aplicó a Clark la de Pedro y Pablo de los Tigres del Norte con los planes de Snyder de poner a Lois más embarazada que quinceañera antes de la fiesta, pero con la semillita del Señor de la Noche, ya saben, aprovechando la ausencia de Subs, porque pues estaba muerto, ¿no? ¡Ñaco, ñaco, ñaco! Flash, por su parte, quedó en una tierra que no sabemos cuál es, pero en ella está el Aquaman de Momoa, así que habrá que esperar después de que nos dieron, pues, esta resolución. El origen no es como en otras. Usualmente las películas de inicio de un personaje cuentan la historia de su surgimiento. Aquí lo hace, pero siendo parte del drama. Barry necesita ayudar a su versión joven a adquirir sus poderes, pero cuando lo hace se crea un conflicto que complica la situación. Esto ayuda narrativamente y es ingenioso para adaptar lo que nos han contado las viñetas. El círculo dramático se cierra 2 veces. Shut up. Shut up. You've no idea how lucky you are. Aunque la versión joven de Barry llega a cansar, cumple bien con el desarrollo del personaje, siendo primero un adolescente desfachatado e irresponsable debido a que nunca sufrió la pérdida de su madre, pero al final acepta la carga de todo lo que conlleva ser un superhéroe sacrificando todo, sin importar ni él mismo, mientras que la versión adulta deja a un lado el conflicto de su niñez robada que traía atorada para aceptar que hay cosas en la vida por las que vale la pena luchar y hay otras que no queda más que aceptarlas. El humor encaja. Se ha criticado mucho que las películas basadas en cómics tengan sentido del humor. Esto no es malo dependiendo del tipo de personaje que sea el protagonista, siempre y cuando que además haya un equilibrio con el drama que se presenta y el estilo y tono de comedia que se use. En este caso, el sentido del humor que Muschietti escoge va bien aplicado para que veamos cómo se le complican las cosas al héroe. Desde el inicio, Barry es enviado a un desastre que pareciera va más allá de sus capacidades. Toma a toma, Muschietti complica tanto las cosas que se agradece, porque mientras más sufre el personaje, mejor para el público que recibe un doble resultado. A más difícil la tenga el héroe, mayor será su logro y mejor resultará la comedia. ¿Hay chistes además de comedia de situación? Sí, pero ayudan a contrastar el conflicto que vive Barry al cual no le ve salida. Allen no ha dejado de ser esa alma ligera y solitaria cuyos amigos son igual o más atormentados que él. Simplemente ha madurado. I'm a pretty tidy person. Can I offer you a drink? Sure. A quien se queje de la comedia en películas de DC Comics, muéstrenle la alineación de la Liga de la Justicia Internacional y de la Liga de la Justicia de América por Kiffen y de Mateis. Cuando lo lean, les va a pasar esto.
son de los mejores cómics que existen, de una alineación de superhéroes no mutantes que saben equilibrar la comedia y los momentos oscuros, con todo y Batman incluido. Muschietti supo aprovechar la personalidad de cada Batman y sus recursos. Dio una buena despedida a la versión de Affleck en medio de acción sin parar como un hombre murciélago implacable, mientras que a la versión de Keaton le dio un poco de ese mismo tono, peleas cuerpo a cuerpo. Acrobacias y lo mejor, puede mover el cuello esta vez. Pero lo verdaderamente supremo por partida doble, nos dio a Batman como aquel que no se raja e intenta detener la amenaza y se pone con Sansón a las patadas contra un paisano de Superman, mientras que, como debe ser, mostró que Batman no le puede ganar a un hijo de Krypton. Todo mala. Sí, nos hubiera gustado ver a Thomas Wayne justo como en Flashpoint, con todo y su cartita final, pero en fin, nos otorgaron un Batman cinematográfico de 70 años, así que no chillemos. Supergirl es una verdadera hija de Krypton. Sasha Calle interpreta a una cara sorella alternativa que fue rechazada por los internautas cuando se anunció, y más cuando salieron las primeras imágenes de su apariencia, porque querían que fuera rubia o que Henry Cavill fuera Superman en lugar de que existiera Superchica. Sin embargo, la gente de cómics comprende que esta versión de Calle mezcla los sucesos de Flashpoint con Kal-El aislado sin rayos de sol y basa su apariencia en Lara Lane Kent, la hija nonata de Superman que nos fue presentada en Injustice, Gods Among Us, año 3, número 14. Sasha lo hace excelente y nos da una kryptoniana que está atrapada entre lo poco que comprende de este mundo y lo mucho de aquel que la vio nacer, pero demuestra que es una verdadera heredera de la casa él cuando se decanta por detener al mal y proteger al inocente al tomar el ejemplo de Barney. Flash se siente como un cómic hecho película. Un logro de Flash es que en una época donde las películas sobre superhéroes son el pan de cada día y que han tenido acostumbrado al público a diferentes personajes en medio de acción y con cierto estilo, a los que muchas veces tratan de meterlos en un mundo realista, a tal grado que se separan bastante del material en el que están basados. Así que el hecho de que Flash tenga ciertas características realce ese tono que da la impresión de ver un cómic en movimiento se agradece y se reconoce que no es algo fácil de lograr. Como lector de cómics, prefiero algo verosímil en cuanto a sucesión de hechos se refiere que algo realista. Como conclusión, podemos decir que Flash no apesta, pero sí huele a muerto. Guste o no, el Snyderverse ya peló. De todas las tierras existentes, somos la única en la que podemos ser testigos de todo lo que pasa en cada una de las demás. Nuestros ojos están presentes en cada una de las batallas que se libran entre superhéroes y supervillanos que van más allá de nuestra imaginación. Solo nos hemos podido inspirar con ellos gracias a las ventanas que tenemos hacia sus mundos para ver si viven o mueren mientras nosotros solo nos divertimos y juzgamos. La vida de superhéroe no es fácil, pero para ello hay un precio que pagamos cada día de nuestra existencia. Somos la única tierra sin superhéroes, y eso sí apesta. Recuerda, las reseñas y las mejores aventuras de tus personajes favoritos siempre estarán aquí en La Fortaleza Con Cafetería, donde el héroe eres tú.